Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde estén y donde nos escuchen. Hoy en Punto de Encuentro vamos a tratar un tema que ambas nos ha llevado a la reflexión y para estar aquí hoy creo que hemos avanzado y hemos pensado mucho y vamos a dar respuesta probablemente a una pregunta que como mamás yo me he hecho muchas veces y que en este momento personal estoy trabajándolo mucho para efectivamente poderle dar la forma a esa respuesta. Y la pregunta es, ¿cómo queremos ser recordados por nuestros hijos? ¿Cómo queremos ser recordadas como mamá? Y puedo empezar a hablar yo. Sí, te doy la palabra. A ver, esa es una palabra, es una pregunta muy grande, muy de adentro y muy de cada quien, ¿ok? Porque de alguna manera aquí entran en juego muchos factores. Lo que nosotros recibimos de la figura materna, desde lo que nosotros somos y nos creímos como mamás antes de serlo, y que una vez ya en el rol estamos viviendo, ¿ok? Y todo tiene como un prisma de colores, ¿ya? Desde lo más negro, lo más oscuro, hasta lo más brillante, como el arco iris. Y yo creo que de alguna manera eso es un poco lo que yo he analizado, de que no puedo ser recordada como una mamá perfecta, no puedo ser recordada como todas las aristas buenas, ¿ok? Porque no sería íntegra, no sería de alguna manera la respuesta de lo que yo hago en mi vida. Porque una de las cosas que yo aprendí hace muchísimo tiempo fue a reconocerme como una persona perfectamente imperfecta. Y el trabajar eso ha significado también en mi rol de mamá aprender a ser sensible conmigo misma, aprender a que ellos sepan que su mamá es un ser humano, no superpoderoso, porque una de las grandes batallas que yo en algún momento cuando tuve solamente a mi hijo mayor, yo luché mucho, era de ser la supermamá. Y eso me llevó en algún momento a incluso ponerme en peligro yo misma, ponerme en peligro mi salud, mi tranquilidad, mi salud emocional, porque quería dar tanto y hacerlo todo tan bien que yo me estaba perdiendo de vista. Yo me estaba Mm, desdibujando en ese rol del ser humano. Y la gran pregunta que yo quiero responder hoy de cómo quiero ser reconocida o cómo quiero ser, no reconocida, recordada, Recuerdo. es desde esa mamá que está para lo bueno y lo malo. En estos días vi un reel que dice, ojalá tus hijos no te recuerden como cuando los hijos se metan en un problema de, "¡Ah! No voy a llamar a mi mamá porque me va a matar", Ujú, ujú. sino que cuando estén en alguna situación que para ellos sea compleja, es si voy a llamar a mi mamá. Bueno. Yo creo que eso es uno de los grandes anhelos que yo tengo ya cuando ya los tengo un poco más grandes, sobre todo el mayor, que este año cumple 19 años. Yo creo que ese es el principal anhelo. El que, mire, regañemos, que gritemos, que a veces estemos amargados, porque bueno, este es otro tema que podemos tocar aquí, es la menopausia con siendo mamá, pues, o sea, Y eso que se combina ahorita, con la adolescencia. ay, santo Cristo, eso es, pero bueno, esas son dos batallas muy grandes. Pero yo creo que eso es lo que yo añoro, porque los gritos, el mal humor, el que algunas veces cometamos errores y digamos cosas que nos arrepentimos, actuemos de una manera irracional, por muchas herramientas que tengamos, me hace recordar que soy un ser humano. Me hace recordar que en este momento en el que estoy teniendo una terapia relacionada conmigo, bestia, es el mejor momento para decir, "Oh, soy de carne y hueso". Y eso quiero que también lo recuerden mis hijos, que su mamá tiene muchas emociones que la motivan, que la llevan, que la impulsan, pero también hay emociones que conviven en mí y que también me frenan, me limitan
y que reconozco y que gestiono, pero no siempre lo hago de la manera correcta. Y eso es la vida. O sea, Ujú. eso es lo que yo quiero transmitirle a ellos, que no busquen ser perfectos, que no busquen estar siempre para además los otros. Eso me costó a mí muchos años de mi vida, el Que entenderlo, aprendan que a poner primero estén para límites. ellos. Ujú. Ujú. Y Y para ti, sabes, Lice. cuando tú me hiciste la pregunta, y eso que yo, esto es una, o sea, ya yo me había medio, no sé, no era me había hecho la pregunta como tal, pero era algo que ya había como analizado. Pero cuando tú me hiciste la pregunta y me dijiste, vamos a hablar de este tema, que te dije, hey, esto me cayó como o sea, no entendí, se me movió todo. Y estaba tratando de analizar, de reflexionar, de buscar ese cómo quiero que me recuerden. Y obviamente esa necesidad ha cambiado también con los años. Así como tú bien lo dices, yo en un principio siempre quería mostrarme eso. Primero también como la madre perfecta que tenía todo fríamente calculado y resuelto. Este, y la fuerte, ¿no? La mamá que todo lo puede, que, que, que no se cae con nada. Y también en una de mis terapias, llegamos a la conclusión de decir es que si eso es lo que yo le estoy mostrando a mis hijos, que yo como persona que somos, porque claro, uno se olvida y agarras ese rol como de mamá, como de protección, como Ujú, y te olvidas de todo lo demás. Y eso es lo que yo le estaría reflejando a ellos. Y en el momento en que, claro, como yo siento que cada uno de mis hijos me refleja distintas partes, ya yo esto lo aquí como lo he comentado, para mí Rey me refleja mucho lo que yo soy, y lo que tendría que quizás evolucionar, progresar. Y Fabiana me muestra mucho lo que no soy, lo que tendría que integrar. Y claro, analizando qué era lo que yo le estaba reflejando a mis hijos, esa dureza, esa entereza, ¿verdad? Esa poca emocionalidad. Yo lo que les estaba diciendo a ellos era, no puedes sentir tú, porque si mi mamá no siente esas emociones, si yo como niño, como niña las estoy sintiendo, algo malo debe estar en mí. O sea, algo ujú, debe pasar malo en mí. Entonces, cuando yo llegué a esa realización, yo dije, coño, ¿qué le estoy? O sea, desde mi mayor bien, desde mi ujú. mayor protección, desde mi mejor intención, coño, la estoy cagando porque le estoy diciendo a mis hijos, no puedes sentir, no puedes Ujú, demostrar, porque eso no es normal, porque mi mamá no lo hace. Entonces, claro, en esa tratar de redescubrirme, de comprender por qué yo soy así, porque no soy nada más así como madre, yo soy así o sea, eso es una identidad que yo me forjé, quién sabe cuándo, de decir, bueno, no, mira, yo soy la fuerte, yo soy la que todo lo tiene resuelto, yo soy la que la la resolutiva, la que voy solución. a solucionar todo, no tengo tiempo de estar sintiendo. Y cuando comienzo a darme el permiso de sentir, se siente muy incómodo, me siento muy vulnerable, me siento muy insegura. Entonces, coño, yo no quiero que mis hijos se den cuenta de eso a los 30 y pico de años, que fue cuando yo me di cuenta. Entonces, el cómo quiero que me recuerden, es eso, tal cual como, o sea, y resuena mucho con lo que tú dices, es como un ser humano. Como un ser humano, eh, siempre con intenciones y con la disposición de seguir aprendiendo, de evolucionar, de trascender, de progresar, que se equivoca, porque esa es otra cosa, no me gustaba, si me sigue sin gustar, asumir cuando me equivoco y sobre todo asumirlo con ellos, porque se perdía, se destruía, en el momento que yo decía, sí, me equivoqué, cometí un error, se destruía esa Esa imagen figura. de perfección y de grandeza, ¿no? Y es tal cual como tú dices, yo quiero que mis hijos sientan que pueden contar conmigo y que en el momento en que ellos estén en problemas, no es decir, no le puedo contar a mi mamá porque mi mamá siempre ha estado aquí y la vara que ha puesto mi mamá ha sido aquí. Yo quiero que ellos entiendan que tal cual, que yo soy un ser humano, que yo puedo empatizar, que yo puedo comprenderlos y estar con ellos sin juicios, sin críticas y acompañarlos a transitar ese tema. O sea, y es algo que todavía estoy trabajando porque me cuesta. O sea, aquí estoy siendo muy vulnerable y muy sincera. A mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho abrirme, a mí me cuesta mucho expresar mis sentimientos.
mis emociones y sobre todo que ellos me vean vulnerable. Pero es algo que definitivamente quiero seguir construyendo y corrigiendo para que ellos sientan, mamá no es perfecta y como mamá no es perfecta, yo puedo darme el permiso de no ser perfecta y juntos podemos solucionarlo. Pero sí es algo que me mueve muchísimo porque siento que no he triunfado todavía en eso. Y como siempre decimos, o sea, el tema de nuestros hijos es como una excusa, ¿no? Bueno, yo voy a hacer Mm, esto por mis hijos, pero a la final el trabajo lo tienes que hacer tú y descubrir por ujú. qué soy así, por qué me he construido esta pared, por qué, ¿sabes? En qué momento yo decidí o configuré que yo tenía que ser esta super persona, esta super mujer, esta super perfección. Bueno, y es una lucha, porque es imposible que yo sea perfecta. Entonces es una lucha de poderes todo el tiempo. Sí, Entonces definitivamente, y dime, nosotros dime. aquí hablamos desde eso quizás que nos une, ese punto de encuentro de esa perfección o de ese desde una mirada distinta, pero al final ese es el camino que de alguna manera nosotros estamos luchando para no generarlo. Pero yo creo que muchas mamás que pudieran escucharnos probablemente no buscan la perfección, sino la dureza, la disciplina, el, el, la rudeza, eh, porque sucede lamentablemente y nosotros lo sabemos trabajando con adolescentes, trabajando con padres, que a veces queremos poner una carcasa o a veces otras personas desde el rol de madre o padre quieren establecer esa rudeza, no desde la perfección, sino desde la autoridad, desde todo eso. Y mi invitación muy personal es, de nada sirve, porque al final nuestros hijos si se meten en ese rol también de esa dureza, de esa carcasa, no sabemos qué va a ser de ellos como padres. Y Ujú, yo probablemente invito a eso. A mí me encantaría que mis hijos copiaran de mí lo que yo siempre quise ser mejor. No dejar de ser ellos, pero con el espíritu de ser mejores seres humanos. Porque a veces desde la autoridad, ¿cómo a veces pueden ser recordados esos papás o esos abuelos? No, él era el que era muy duro, nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso, nunca pude conversar con ellos. Y hoy en día todavía a mí me choca mucho cuando a veces me dicen las adolescentes con los que yo hablo, no, yo no me atrevo a hablar ese tema de la sexualidad, por ejemplo, con mis papás, o con mi mamá, o con mi papá, o ni siquiera la sexualidad yendo más abajito, o sea, de esas, ay, que me gustan los amiguitos, los novios, tengo algunas ujú. inquietudes, o sea, temas, yo siento que eso a la sociedad le va a hacer mucho daño, porque ¿dónde buscan después esa información si no saben que ese es un puerto seguro? Yo creo que esa es la definición que a mí me gustaría ser recordada, como el puerto seguro. Creo que acabo de decirlo y creo que me Te hace llegó. resonancia. Sí, creo que sí, Qué, qué creo que bonito sí. es. No, y sobre todo más allá de lo que quiero que me recuerden, quiero que sientan Ujú. que yo los amo por lo que son y no por lo que yo quiero que sean. Eh, es muy duro, yo en estos días lo compartí, bueno, hace en unos varios posts atrás, yo estaba escuchando un podcast y estaban entrevistando a un muchacho que se le murió el papá. Y entonces o sea, le preguntan, ay, ¿qué te recuerdas de tu papá? Y lo primero, o sea, la primera cosa que dijo fue, ay, yo me acuerdo cuando mi papá se montaba en el carro y después de los juegos de béisbol y entonces él me formaba un lío, que porque yo hice esto, que porque, un chale, qué fastidioso era. Después empezó a recordar otras cosas, ay, sí, cuando se reía, ay, cuando... Pero lo primero que se le vino a la mente a ese niño, a ese muchacho, fue ese momento tan incómodo cada vez que él venía de su partido de béisbol y el papá le daba su sermón. Entonces, que esto fue también una sacudida para mí porque yo, exactamente, yo quiero que me recuerden, no porque yo le dije cómo tenía que haber sido, que porque no lo hizo, que es lo que dejó, sino, mira, mi mamá era la persona que más me amaba y me aceptaba por como yo era y por quien yo era. Y también es un tema de mucho trabajo, porque sabemos que yo creo que cuando nos hacemos madres y padres, ya eso viene con una mochilita de expectativas de que uno le va creando a su hijo y a su hija el mundo ideal. Y cuando vemos que no lo están haciendo, entonces ahí entramos en crisis. Entonces es una fina línea entre
eso, esos límites, o sea, enseñarles esos límites entre acompañarlos, guiarlos, porque ciertamente a esta edad no saben mucho hacia dónde están, pero una cosa es guiarlo y otra cosa es, una cosa es acompañarlo, Dirigirlo. sí, guiar, y otra cosa es dirigirlo, exigirle y crearle la vida, dibujarse, decir, para acá es donde tú vas, porque si Exacto. no, entonces, si te sales un poquito, entonces ya yo ya no te quiero, no te amo, o eso es lo que ellos pueden llegar a sentir. Entonces, que sientan eso es también una de mis principales funciones. No sé cómo voy, pues, para ser sincera, tendríamos que preguntárselos a ellos, pero es algo que me encantaría que ellos recordaran y dijeran: "Mi mamá, yo siento que me amaba por lo que yo era". Eh, Eso es lo que yo me da, o sea, te lo juro que este tema me remueve, tengo un nudo en la garganta, tengo una cosita en el estómago porque es lo que tú dices, o sea, es una pregunta muy profunda y cuya respuesta hace que siga reflexionando e integrando y comprendiendo qué más tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que integrar, cómo puedo yo manejar y acompañar a mis hijos. Y definitivamente ha sido una labor compleja, retadora, pero una de las más gratificantes Así es. que me ha tocado en esta existencia. Sí, yo creo que también es importante, obviamente tú tienes el nudo en la garganta, ya yo lo tengo, ya yo lo aflojé. Habla de que vivamos el día de hoy, o sea, que no solamente vivamos todo el tiempo viéndose adelante, las expectativas, el futuro, no, o sea, yo creo que también tiene que ver mucho con el día de hoy, con el aquí y el Sí. ahora. Así Wow, que, sí, sí, qué difícil. así, Dejamos así que bueno, de disfrutar lo que está haciendo ahorita. En estos días estaba viendo, porque me ha dado mucha nostalgia ver fotos de los niños chiquitos, este, y es lo que tú dices, o sea, en ese momento no se disfrutan los momentos presentes. ujú, Estamos todo el tiempo como que apurado. viendo qué va a pasar, hacia dónde vamos a ir, qué va a estudiar, cómo va a ser, y no terminamos de disfrutar lo que es hoy. Entonces, claro, cuando vemos esas fotos es como que, cónchale, yo estaba en ese momento pensando quizás en la En adolescencia, este. y la adolescencia llegó y yo estoy pensando en la universidad, o sea, wow, qué difícil, y nada más, con la vida de ellos no nada más, con la vida también. Así es. Es lo que tú dices, ese llamado al presente, wow. No, mi partner, de verdad, que este episodio, mira, chica, me ha dado con todo. Bueno, eso es parte de lo que aquí queremos hacer en esta nueva temporada, compartir con ustedes estas experiencias desde nuestra vulnerabilidad, de nuestros espacios de reflexión y bueno, invitarlos a que se pregunten cómo quiero ser recordada por mis hijos. Se lo dejamos ahí, así que Así es. nos vemos en otro punto de encuentro. Te quiero, mi partner. Yo también, mi partner, mucho.